Y sigue el 21. Y él les dice a ellos: es la lámpara colocada debajo de la cama, en vez de ser colocada eh, en la lámpara o en la mesa. Verso 22. Porque no hay nada oculto que no pueda ser manifestado, ni nada fue mantenido oculto que no pueda ser iluminado. Y en el verso 22, porque no hay nada oculto que no pueda ser manifestado, ni estuvo nada mantenido oculto para que pueda llegar a la luz. Dice luego: si alguien tiene oídos para escuchar, que escuche. Bueno, y sigue el verso 24. Y él les dijo a ellos: cuiden lo que oyen. En la medida que ustedes midan, les será medido a ustedes. Y a quienes oyen, se les será añadido. 25. Porque quien quiera que pueda tener, se le será dado a él, y quien quiera que no, también incluso lo que tiene se le será quitado. Creo que acá se refiere a la capacidad que tiene el creyente de escuchar. De acuerdo a la capacidad que tiene el creyente de escuchar y de entender, se le dará más para entender de la palabra de Dios. Y en cambio, entre más se entienda, más iluminación le da Dios al creyente. Y en cuanto dice acá, al que no tiene, incluso lo que tiene se le será quitado. O sea que esto tiene que ver que sabemos que la fe es por el oír, y el oír por la palabra. Entonces es como una capacidad que tiene el creyente de ir aumentando su comprensión a medida que entiende, va entendiendo más. En esto de la lámpara, yo creo que les estoy hablando de que la función de la lámpara es dar luz, y no para ser escondida, sino para iluminar. Y entonces yo creo que esto se puede relacionar con otros versos en que él dice, por ejemplo, que él es la luz del mundo. Lo mismo que el creyente, cuando él les dice: ustedes son la luz del mundo. Me imagino que conectando esos versos puede uno entender de que el objetivo del creyente, que puede entender la palabra, porque esto está relacionado con lo anterior, que se refiere a la capacidad del creyente de entender la palabra de Dios y de crecer y dar fruto. Entonces el objetivo es el de ser luz para el mundo, como lo es una lámpara para una casa cuando está a oscuras y ilumina, o una ciudad cuando está en la cima de una montaña y ilumina, ¿cierto? Ilumina al resto, ¿cierto? Una luz en una parte alta como ilumina al resto de una zona oscura. Entonces sigue el verso 26. Dijo: así es el reino de Dios. Continúo. Como si un hombre puede, dice así es el reino de Dios. Como si un hombre puede lanzar la semilla en la tierra. Verso 7. Y puede dormir, y puede levantarse, y puede pasar noche y día, y la semilla surge y crece. Él no sabe cómo, él no sabe cuánto. Verso 28. Porque por sí misma la tierra da fruto. Primero va hablando de los pasos, después un grano, después toda la espiga. Bueno, está hablando de cómo va creciendo la planta para dar fruto. Verso 29.
Y cuando el fruto puede darse, inmediatamente él envía a quien lo recoja, porque la cosecha ha llegado. Y él dijo: ¿o con qué compararemos o asemejaremos el reino de Dios? ¿O en qué símil podemos compararlo? Verso 31. Como un grano de mostaza, el cual, cuando puede ser sembrado en la tierra, es menos que cualquiera de las semillas que están en la tierra, y cuando puede ser sembrado, él viene y se convierte o crece más que todas las hierbas, que cualquiera de todas las hierbas, y hace grandes ramas, de tal manera que bajo su sombra las aves del cielo son capaces de descansar. Verso 33. Y con muchas símiles parecidos, él les hablaba a ellos la palabra, como ellos eran capaces de oír. 34. Y sin un símil él no hablaba a ellos, y por ellos mismos a sus discípulos él les estaba explicando todo. Verso 35. Y él les dice a ellos en ese día, habiendo llegado la noche: podemos pasar al otro lado. Verso 36. Y habiendo dejado a la multitud, ellos lo llevaron lo subieron mientras él estaba en el bote, y otros pequeños botes también estaban con él. Verso 37. Y viene una gran tormenta de viento, y las olas estaban golpeando el bote, de tal forma que ahora se estaba llenando de agua el bote. Verso 38. Y él mismo estaba sobre el mástil, sobre una almohada, creo que es el mástil, sobre una almohada durmiendo. Y ellos lo despertaron. No era el mástil, era una parte del, creo que, no sé si era una parte alta en el bote. Y ellos lo despertaron. Verso 39. Y habiéndolo despertado, él lo regañó, él reprendió el viento y le dijo al mar: paz, cálmate. Y el viento disminuyó y hubo una gran calma. Verso 40. O sea, dice acá: paz, quédate quieto. Bueno, verso 40. Y él, o detente. Bueno, verso 40. Y él les dijo a ellos: ¿por qué están tan temerosos? ¿Cómo es que no tienen fe? Verso 41. Y ellos temieron, les dio gran susto, y dijo uno a otro: ¿quién entonces es este que aún al viento y al mar, que el viento y el mar lo obedecen? Bueno, acerca de lo anterior que leí sobre el reino de Dios, tomando pues otros textos donde se menciona el reino de Dios, uno puede pensar que él estaba hablando de
no solo del crecimiento que produce la palabra de Dios en el creyente para transformarlo, llevarlo a la estatura, en el caso de nosotros, a la estatura de Cristo, sino también al mismo, esto en el caso de nosotros, sino también a nivel del reino de Dios, digamos, que va a tener lugar en la tierra, como digamos, durante, uno podría decir, comparando con otros textos, como durante el reino milenial, que se va a reiniciar esta predicación del evangelio del reino, que sabemos que, digamos, en la misma época de que se reinicia el programa con la nación de Israel, se va a anunciar este evangelio del reino en esta época que conocemos como la tribulación. Esta semana, o estos 7 años que son la tribulación, y entonces y además que vemos que en estos textos del Apocalipsis se nos habla de los 144,000 que van a predicar el evangelio, que van a ser pues judíos creyentes, y no pues que no son pues los 144,000 de una denominación que cree que son los únicos que se van a salvar, sino que se menciona en la Biblia que van a predicar el evangelio, esto durante la tribulación, porque recordemos que Jesús le dio el mandato a los apóstoles, esto está al final de los evangelios, de que les dijo que vayan a predicar el evangelio a todas las naciones, pero recordemos que esta predicación ellos no la hicieron digamos que ellos no la hicieron a todas las naciones, porque digamos que vemos que en la misma tribulación se va a continuar la predicación de este evangelio, y todo parece indicar que durante el milenio, al ser la nación de Israel, esta nación cabeza, que va con otros textos que vemos en la profecía, donde se habla de que las naciones van a servir a Israel, de que van a visitar a Jerusalén, a hacer ofrendas, de que el pueblo de Israel, que va a ser un pueblo de sacerdotes durante el milenio, va a ser el mediador de las naciones, para mediador de las naciones, entre las naciones y nuestro Señor Jesucristo. Y entonces parece que la nación de Israel va a continuar con este ministerio de propagar el reino de Dios a las demás naciones, ya que si recordamos que durante en la época final de este milenio, Satanás, él va a ser liberado al final, y entonces se va a presentar una rebelión, la cual va a tener que ser rechazada por nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que llamamos lo de la guerra de Og y Magog. Esto ya después al final del milenio. Entonces, y hay otras citas en los profetas en los que se menciona pues del ministerio que va a tener la nación de Israel durante este reinado, donde va a haber un templo reconstruido, donde se va a presentar el sistema de sacrificios. Todo esto está explicado en la profecía, y más adelante voy a tomar algunos textos para referirme a esto.